Que se debe prender, gracias. Yo quiero extender un saludo muy especial a la Honorable Corte Constitucional, a los magistrados, por los 115 pueblos indígenas de Colombia, por las organizaciones que conforman la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, asimismo como los territorios que han sido afectados por el conflicto. La Comisión Nacional de Territorios Indígenas es un espacio de diálogo, de concertación para la garantía de los derechos territoriales de los pueblos indígenas, creado bajo decreto 1397 de 1996, con el fin de abordar e impulsar la garantía y goce efectivo de los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Hoy quiero exponer ante ustedes, ante esta sala, las consideraciones que desde este espacio hemos advertido que son pertinentes para el seguimiento del estado de cosas inconstitucional y de los efectos de los derechos territoriales de los pueblos indígenas. En atención a las preguntas 1 y 2, debemos decir que en Colombia existe una importante brecha de reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Por una parte, de acuerdo con la información de la Agencia Nacional de Tierra a fecha de febrero de 2024, podemos decir que en Colombia se han constituido 876 resguardos indígenas que corresponden a alrededor de 35 millones de hectáreas. Sin embargo, de esto hay una cifra que es alarmante. Lo primero que debemos resaltar es que en Colombia existen más de 1.136 solicitudes que no han sido resueltas a favor de los pueblos indígenas relacionada con la garantía de los derechos territoriales referente a formalización. Quiere decir constitución, ampliación, saneamiento y reestructuración previa clarificación jurídica de títulos coloniales o republicanos y también de procesos agrarios especiales en lo que tiene que ver con deslinde y clarificación de áreas y de delimitación de territorios indígenas. En relación con la implementación de la única norma existente en el país que protege la posesión de los pueblos indígenas, el decreto 2333 de 2014, a febrero de este año, la Comisión Nacional de Territorios Indígenas conoció la existencia de 184 solicitudes de protección que a la fecha, después de casi 10 años de expedido esta norma y tras múltiples acciones administrativas y judiciales promovidas por la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, se cuenta en el país con tan solo 13 medidas de protección, de las cuales 3 han negado el reconocimiento a la posesión ancestral. Es importante señalar que de estas 184 solicitudes, los departamentos donde existen concentradas mayor parte de esta solicitud está en Putumayo con el 24%, Guajira con el 12.15%, seguido por Meta con el 8%, Vichada con el 8% y Antioquia con el 7%. Frente al tema de restitución de territorios indígenas, la política, pese a tener avances, continúa siendo limitada. En tanto, representa una herramienta para la aceleración de procesos y acciones para la garantía de derechos territoriales que a partir de ajustes internos podría tener mejores resultados, dado que no es suficiente con las actuaciones administrativas y judiciales si las mismas no representan hectáreas formalizadas, retornos con garantías, lugares sagrados protegidos y familias con seguridad alimentaria y vivienda.
En materia de retornos y reubicaciones, se advierte que la imposibilidad de contar con una seguridad jurídica en la tenencia de la tierra y la poca coordinación y complementariedad entre las medidas e instituciones competentes limita un retorno o reubicación efectivo por parte de las comunidades y pueblos indígenas. Y por ende, los planes solo quedan en etapa de formulación o con el mínimo cumplimiento de medidas para atención de la vulnerabilidad. En cuanto a la pregunta orientadora número 3, el desconocimiento del derecho al territorio de los pueblos indígenas implica una agresión a todos sus derechos en relación estrecha que tiene la vida en sí misma de los pueblos con sus territorios. De manera que la negación del reconocimiento del territorio, mientras se incentiva e impulsa agenda de desarrollo como la minería, la explotación de hidrocarburos y la construcción de megaobras de infraestructura, se constituye en un riesgo alto de despojo territorial. Esto ocurre a la vez que aumentan asesinatos, atentados, desplazamientos forzados, entre otras graves violaciones de derechos humanos contra miembros de las comunidades y pueblos indígenas, autoridades y líderes, como consecuencia de la reconfiguración de la dinámica de violencia política en los territorios indígenas. De suerte tal que en Colombia, 1. Existe una vulneración masiva, sistemática y generalizada del derecho fundamental al territorio debido a proceso administrativo, entre otros derechos asociados a su materialización. 2. Dicha vulneración es producto de una prolongada omisión de las autoridades competentes en la materia. 3. La vulneración masiva, sistemática y generalizada de los derechos fundamentales de los pueblos y comunidades indígenas ha generado en las instituciones y autoridades encargadas prácticas inconstitucionales. 4. Existe una ausencia de medidas legislativas, administrativas y presupuestales necesarias para superar la vulneración de los derechos. 5. Todo esto ha generado una problemática social cuya solución requiere la intervención y articulación de varias entidades del Estado. Y por último, 6, en el evento de que todas las organizaciones indígenas y sus miembros individualmente considerados acudieran a la acción de tutela para la protección de sus derechos fundamentales, inevitablemente se generaría una mayor congestión judicial. Asimismo, el grave incumplimiento de fallos judiciales que ordena a la Agencia Nacional de Tierras adelantar procesos de formalización territorial en favor de las comunidades y pueblos indígenas, a corte de febrero del presente año, reportan la atención de 143 órdenes judiciales, especialmente de acciones de tutelas y de restitución de derechos territoriales, de las cuales el 97% están incumplidas y se han vencido los términos de las órdenes judiciales. En este sentido, se advierte la existencia de un estado de cosas inconstitucional en materia de derechos territoriales de los pueblos y comunidades indígenas, debido a la falta de garantía y atención de las demandas relacionadas con el avance y culminación de los procesos de formalización y protección de territorios indígenas, las exigencias de más y nuevos trámites en el proceso y las interpretaciones lesivas, regresivas, desfavorables y restrictivas que constituyen una barrera de acceso y goce efectivo del derecho al territorio, y por consiguiente las graves violaciones de derechos humanos y derechos fundamentales que conllevan a la falta de seguridad jurídica y material sobre la propiedad colectiva. Los territorios y las comunidades indígenas son parte de un todo. No se puede separar la existencia e identidad cultural de un pueblo indígena de su territorio, razón por la cual la negación de los derechos territoriales o la falta de accesos a procedimientos
institucionales que protejan los derechos ancestrales implican una lesión a las comunidades y a la totalidad de sus derechos humanos, civiles, políticos, económicos, culturales y ambientales. El despojo, el control territorial por actores armados y bandas delincuenciales, la mercantilización de los territorios por el desarrollo de proyectos extractivos, minerías e hidrocarburos, la deforestación y la construcción de megaobras de infraestructura sumada a la falta de reconocimientos y garantías de acceso a la tierra por parte del Estado son algunos elementos que han exacerbado la inequidad y el exterminio físico y cultural de los pueblos indígenas en Colombia. El Observatorio de Derechos Territoriales ha identificado que en 7 departamentos en donde se han registrado la mayor número de homicidios durante 2021, Cauca, Nariño, Valle del Cauca, Putumayo, Guajira, Antioquia y Chocó, concentran el 57% de las solicitudes de formalización territorial a nivel nacional. Esto permite establecer que la inseguridad jurídica se constituye como una de las variables que inciden en el incremento de las amenazas contra los procesos políticos organizativos de los pueblos indígenas, de manera que el ejercicio de liderazgo en torno a la defensa de la vida y el territorio se configuran como elemento de riesgo constante a nivel nacional en la ardua labor de protección de sus territorios. Lo anterior muestra un panorama de derechos humanos preocupante en la que a diario los pueblos y comunidades indígenas se ven sometidas a acciones de grupos armados y las omisiones y acciones negligentes de instituciones públicas que no garantizan ni protegen los territorios. Desde los pueblos indígenas se ha pedido la adopción de medidas preventivas, colectivas y de derecho propio para la protección de integrantes de comunidades y pueblos indígenas, dentro de ellas y de vital importancia, la respuesta urgente y eficaz de la institucionalidad agraria y las exigencias en materia territorial. Referente a la pregunta orientadora número 4, es necesario tomar las medidas para garantizar la seguridad jurídica y proteger los derechos fundamentales territoriales indígenas y la autonomía territorial frente a invasiones y agresiones de diversos actores, como los ya referidos, y los distintos actores armados, entre ellos los carteles del narcotráfico, disidencia de las FARC, grupos paramilitares y el crimen organizados, quienes ocupan los territorios indígenas y desarrollan actividades económicas que afectan de manera muy grave la sostenibilidad de los territorios, la seguridad alimentaria y nutricional de la población, contribuyendo a la violencia e incrementando y exacerbando la pobreza en los integrantes de pueblos y comunidades indígenas. Por lo anterior, nosotros recomendamos la declaratoria de un estado de cosas inconstitucional en materia territorial y que a instancia de la Corte Constitucional se declare la crisis de los derechos de los pueblos indígenas y se haga un llamado a la adopción de políticas estructurales que ponga fin a la negación de los derechos. Nosotros, como comisión, vamos a radicar el soporte de lo afirmado en mi intervención. Tenemos más de 25 informes que afirman lo que estamos evidenciando en nuestra intervención y que ponemos a disposición de la Honorable Corte Constitucional. Muchas gracias. Comisión Nacional de Territorios Indígenas, CNTI, y Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas. Somos fuente de saber. Defendemos el sentir de los territorios.